nosotros el doctor Edgar Zúñiga, médico terapeuta, experto en procesos de reasignación sexual. Viene en representación de la agrupación Igualdad de Derechos Ya, que nos ha pedido el derecho a la réplica a las declaraciones realizadas el pasado 25 de marzo por el ingeniero Josué Casela, fundador de la Asociación de Derechos Humanos de Esmeraldas, quien cuestionó la reforma a la Ley de Registro Civil. Doctor Zúñiga, buenos días. Buenos días, Gabriela. Muchas gracias. No vamos a tratar el día de hoy los cuestionamientos que ha generado el cambio de datos que se pretende incluir en la cédula de identidad, como sustituir el sexo biológico por el género de la persona. Nos vamos a centrar en el tema de la disforia de género como trastorno mental, pues la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, la disforia de género sí permanece en el catálogo de la OMS. Y entiéndase por disforia de género el disgusto, desajuste o malestar con el sexo biológico. Para empezar, revisamos enseguida lo que dijo el ingeniero Casela. A nivel de salud, este es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4. Esto no es un documento inventado por mí, esto es elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y la Organización Mundial de la Salud también lo tiene catalogado como un trastorno mental. Si esto era así, y si lo que se pretende por medio de esta ley es dejarlo como una opción y no como un problema de identidad de género, como un trastorno mental, entonces automáticamente, mediante una ley, estamos mandando abajo todo lo que es el criterio de la Organización Mundial de la Salud. La ley está indicando de esta manera. Voy a leer textualmente lo que dice. Mire, el derecho que tienen los grupos LGBTI a reivindicar su autoidentificación eliminando aquellas barreras legales que establece la vigente ley. Si esto fuese así, no deberían incluir solamente uno de los trastornos mentales. Deberían haber incluido, por ejemplo, el trastorno de identidad disociativo, el que le llaman personalidad múltiple, y permitir que esas personas que tienen personalidad múltiple, es decir, piensan que tienen diferentes identidades, las puedan identificar como diferentes personas en el registro civil. Doctor, su réplica. Muchas gracias. Creo que es importante brindar a la opinión pública criterios actualizados y concretos en relación a lo que es el abordaje de salud integral en relación a esto. Creo que es importante hacer también un preámbulo en relación de cuál es el objetivo de crear estos manuales de acompañamiento y de seguimiento en los servidores de salud. Esta categorización intenta que los servidores y servidoras de salud brinden un acompañamiento eficaz a las personas, en general en cualquier cosa. Visibilizar, por ejemplo, el trastorno de identidad de género, disforia de género, intenta brindar a los profesionales de salud herramientas para que puedan acompañar esto. Lamentablemente, esto en algún momento se vuelve un estigma y favorece esta discriminación, lo cual hace que personas mal informadas o tal vez malintencionadas utilicen esta información para precisamente reforzar este estigma. Por eso es que la evolución en relación a este tipo de categorizaciones, de clasificaciones, va haciéndose conjuntamente con la sociedad civil y con las personas que pertenecen. Una cosa que quisiera, por ejemplo, dejar claro es precisamente la evolución en relación, se ha hecho la analogía de cómo la homosexualidad fue retirada de los manuales de diagnóstico de enfermedades mentales. Esto ya ha pasado desde 1973, tanto por la Asociación Psiquiátrica que emite el DSM-4 como por la Organización Mundial de la Salud que emite el CIE-10. Actualmente, en mayo del 2013, se va a publicar ya el DSM-5, en el cual ya se excluye completamente el trastorno de identidad de género dentro de las patologías, porque el conocimiento ha permitido entender que estas son variantes de la sexualidad que no deben ser objeto de un tratamiento para lograrles volver a la normalidad, entre comillas. De hecho, las recomendaciones, incluso ya en el DSM-4, es lograr esta congruencia entre el sexo psicológico, el social y el biológico, es decir, lograr este acompañamiento por parte de esto. Lamentablemente, como digo, esta información sacada de contexto puede más bien reforzar estos criterios de estigma y discriminación. Ahora, escuchemos los argumentos del ingeniero Casela para considerarlo un problema de salud y no un problema de registro civil. El artículo 11 en su punto 2 dice: de la Constitución, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de identidad de género, estado de salud. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado lo que debe hacer es proteger la identidad de género del individuo que está siendo afectada por un trastorno mental, y lo que debe procurar es su recuperación, porque estas personas no solamente que desean cambiarse de sexo, sino eliminarse los órganos. Asimismo, el artículo 32 de la Constitución
Constitución, ¿qué dice? La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, como en el caso de la Ley de Registro Civil, tanto física, mental, salud sexual y reproductiva. Entonces, si los asambleístas están proponiendo una ley que desconoce el tema de un trastorno mental, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando pautas para que estas personas, no solamente es que se cortan los órganos y atentan contra su propia seguridad física, sino que aparte de esto, estas personas, para poder mantener este estado a lo largo de su vida, tienen que inyectarse una serie de hormonas a lo largo de su vida. Esto les provoca inclusive problemas de trombosis, y nosotros lo que estamos diciendo no es por respetar derechos humanos. Bueno, soluciones médicas son la cirugía de reasignación sexual, pero solo para individuos del sexo masculino, el tratamiento con hormonas femeninas, que puede causar también graves secuelas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Como digo, yo creo que esto es una desinformación que incluso puede ser malintencionada en relación a que los protocolos de acompañamiento a personas que tienen esta incongruencia entre el sexo psicológico y el sexo biológico va apuntado a lograr esta congruencia entre esto. Es decir, todo este proceso de hormonización, de cirugía incluso, médicamente acompañado, es seguro, es eficaz, y esto lo debería pretender. Lamentablemente, como digo, esto se descontextualiza y favorece, reafirma un estigma. Es por eso importante entender también que habría que tener mucho cuidado con esto, este tipo de información que puede confundir a la opinión pública. Quisiera, por favor, hacer uso del derecho a la réplica en relación a un comunicado una carta abierta que da la Defensoría del Pueblo, carta abierta a Ecuavisa, con motivo de las expresiones transfóbicas emitidas en el noticiero Contacto Directo por parte del señor Josué Casela, miembro de la Asociación de Derechos Humanos de Esmeraldas. Es importante entender esto porque no es una cosa que es desde nosotros, sino es toda la organización de derechos humanos, en este caso la Defensoría, quien respalda esto. Quisiera dar lectura a dos párrafos que son los claves en relación a reafirmar esto de que se favorece este estigma. Más grave y peligroso es el refuerzo de estas creencias por parte de personas, colectivos, actores sociales o actores políticos homofóbicos y transfóbicos en mal uso de su derecho a la libertad de expresión, así como la difusión sin límites de sus ideas por parte de periodistas y medios de comunicación social, contribuyendo de manera errónea a la comprensión de la realidad y afectando el respeto y reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación expresado en la Constitución de la República, deslegitimando así la condición pacífica, diversa, plural, incluyente, participativa e intercultural de nuestra sociedad ecuatoriana. Y termina con una invitación, pidiendo a Ecuavisa. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo, como la institución nacional de derechos humanos del país, condena las expresiones vertidas por el señor Josué Casela, efectuadas el 25 de marzo del 2013 a través del noticiero Contacto Directo, y conmina a Ecuavisa, en el contexto de su responsabilidad como medio de comunicación, para que se tomen las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión, respetando y haciendo respetar la honra, la imagen, la reputación y la dignidad de las personas. En este caso de la ciudadanía LGBTI, conforme lo dispone la Constitución de la República, los principios de Yogyakarta y la Convención Americana de Derechos Humanos. Justamente hemos invitado al Defensor del Pueblo para que venga la próxima semana a cada contacto directo, y también vale la pena mencionar una carta que envió el ingeniero Casela a la Defensoría del Pueblo, en el cual dice que nunca ha manifestado en ningún momento palabras que dañen la honra, imagen, reputación y la dignidad de persona o grupos de personas relacionadas con los grupos LGBTI. Por el contrario, él dice que ha manifestado desacuerdo sobre las reformas a la Ley de Registro Civil, ejerciendo su derecho constitucional garantizado sobre la opinión y la conciencia, que jamás ha motivado ni odio ni fobias de las cuales se les está acusando, y que no ha hecho ninguna invención, sino se ha basado en criterios científicos. Un ejemplo claro de esto es cuando este señor Casela menciona que personas que vienen de entornos familiares violentos y que están con un trastorno mental, no se les debería asignar derechos. Esto claramente es nada científico. Tenemos esa inversión, justamente ese directo, ese byte que lo llevamos acá. Escuchamos al ingeniero Casela sobre ese tema justamente. Perfecto.
que se trate como un problema de salud, se busque que la persona se recupere, porque si se trata de un trastorno de salud se debe recuperar. En los centros, los subcentros de salud debe tenerse, así como hay un dentista, como hay un médico general, debe haber un psiquiatra en cada uno de estos subcentros. ¿Para qué? Para cuando se detecten este tipo de patologías puedan ser tratadas desde la niñez y no esperar a que ya sean adultos para que recién se detecte el problema. Los problemas patológicos no nacen porque sí, son problemas que nacen por problemas de violencia, por problemas de violaciones en la familia, por abusos intrafamiliares. Es decir, esa es la razón de fondo. Y si usted empieza a decir que este tipo de trastornos que son producto de la violencia familiar que ha tenido una persona, entonces usted prácticamente está desbaratando toda esta serie de daños que ha tenido la persona y decirle, no, tú eres así porque tú debías ser así y no porque tuviste una serie de situaciones de violencia en tu familia. Ahora sí, su respuesta. Lamentablemente tenemos que reconocer que el Ecuador tiene índices de violencia intrafamiliar muy altos, lo cual implicaría que la mayoría de la población deberíamos ser trans. Está completamente errado este criterio y, como digo, esto favorece, refuerza el estigma, la discriminación y genera que incluso, una cosa que le comentaba, esta discriminación no se da hacia una persona concreta, sino hacia todo su entorno familiar, a todo el entorno de amigos, y genera más violencia y genera esta dinámica permanente de estigmatización y marginación. Ahora, vamos a revisar lo que dijo la asambleísta Paola Pavón de la comisión que tramita el proyecto de ley. Ella afirmó que se piensa incluir en el informe para segundo debate la presentación de un examen médico o psiquiátrico y no solo una declaración juramentada ante notario público como estaba previsto al inicio, para solicitar así el cambio de género en la cédula de identidad. Entonces, ¿no pasaría también a ser un tema de salud? Completamente, es un tema de salud, pero como digo, el tratamiento, como lo menciona este señor, esto es precisamente lo que genera esta patologización de esta situación. Cuando se entiende como un tratamiento, una reversión de una condición que no es reversible, sino más bien debería ser un acompañamiento para lograr esta congruencia entre el sexo físico y el sexo psicológico. En este caso, ya en relación a la ley de identidad de género, yo creo que una de las principales confusiones que ha habido es este mix que se ha hecho entre sexo y género, porque el sexo es una condición fisiológica, biológica, mientras que el género es una condición social, una construcción social. En el caso de reasignación sexual es necesario estos procedimientos que incluso ya se los hace actualmente, es decir, ni siquiera formarán parte de la reforma a la ley de registro civil, ya se lo hace. Se hace un examen médico, psicológico, y de ahí se le reasigna sexualmente a la persona. Cuando hablamos de género es la percepción de cómo el individuo se construye masculino o femenino. Así es, pero justamente en este punto, usted como médico terapeuta familiar, ¿cómo le explica a un niño qué es identidad de género? Mire que el género no tiene que ver simplemente con derechos o situaciones de minorías sexuales. Una de las cosas que más favorece la violencia de género es, por ejemplo, los típicos juegos de niños y juegos de niñas. Y estas construcciones a nivel desde la infancia generan más bien un desarrollo óptimo e integral del niño y de la niña. La información, una de las cosas que creo yo que tenemos como sociedad es el hecho de que menospreciamos al niño y creemos que es una persona, es un individuo con menos capacidades. Pero no está con un criterio obviamente formado. No, pero es responsabilidad de los tutores, de los padres, de las madres, brindarles toda esta información para que vayan incluyendo Pero si es que nosotros les brindamos toda la información adaptada a su edad, el niño podrá irlo construyendo. Y dicho sea de paso, esto se ha demostrado en investigaciones internacionales en los cuales esto genera incluso mejores hombres y mejores mujeres. No es una cuestión de minorías sexuales. Gracias, doctor Zúñiga. Ha sido el doctor Zúñiga, representante de Igualdad de Derechos. Ya, regresamos enseguida con más. Y más adelante...